usar Simulink. Ahora estoy en la maquinita esta. En teoría, lo voy a poder hacer. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, profe. Está en blanco por ahora. Armé una tablita en, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Excel. Excel, Sí, Excel. sí. Alguien quería hablar. Habíamos quedado en el ejemplo ese del método 1. Que habría que hacerlo. Rápidamente lo recordamos. Esta maquinita no es que sea un tremendo maquinón, sino que aquí corre Simulink. La otra que tengo no. Por eso es que estoy usando esta. Y aquí hice yo dos tablitas, una para el método 1. Aquí la voy a pintar a esta para que se distinga. Y otra para el método 2. A ver, así. ¿Se ve, no? Y podías poner un color más clarito. ¿Más claro? Sí. A ver, díganme ustedes si queda mejor. Pintarlo en negrito. Vos decís que la ponga en negrita. Exactamente. Y ahora agranda la pantalla. ¿Cómo? Agranda la pantalla, poner al 110. ¿Qué he hecho? Ah, perdón. A ver. Che, y escúchame, ¿Y qué? ¿y por qué no usás directamente los pin? Bueno, no importa. No, me parece que voy a hacer otra cosa. La voy a cortar a esta. Ahí, ¿cómo está? ¿Qué pasa? ¿A dónde lo lleva ahí? Vaya a la parte de borde y seleccione todos los bordes. Claro, pone ahí. Bueno, ahora escucha bien. Parate en la... No hace falta hacer eso. Va, me parece. Sí. Bueno, déjalo ir más, no importa. Bueno. Bueno, esto lo podría haber hecho antes, ¿no? Perdón. Y bueno, a veces no hay tiempo. Acá están los cálculos para el método 1, para el método 2. Y más o menos lo repasemos al método 1. El método 1, en el método 1 había era un problema. El método 1 consiste en, también se le llama de lazo abierto porque consiste en que vos la excitas a la planta, el lazo abierto, con un paso tal que esta planta tome su valor final. En este caso es de primer orden más un retardo. Entonces, en función de esos valores,
En función de esos valores, de ahí se calcula la ganancia K, que en este caso vale 2. El valor final se estabiliza en 2B. El retardo, que en este caso es 2. Eso se lo pone acá. El valor del retardo B está puesto en 2. Obviamente que en una situación real, vos tenés que hacer este ensayo. La planta tiene que ser del tipo sigmoidal, que le llaman, no sé si recuerdan, en la teoría hemos visto. Entonces, con esos valores de K, que es el valor final, en este caso ya lo conocemos 2. En un caso práctico, vos lo tenés que ensayar y determinar esos valores. El retardo L, que es 2, y la constante de tiempo de crecimiento, que en este caso es 9. ¿Ok? Con esos valores, tú entras en la tabla de Ziegler-Nichols y te da valores cuánto tiene que valer, según esa tablita, para que esté sintonizado con el criterio este de Ziegler y Nichols. En el caso particular del video, lo primero que hace es considerar únicamente la componente proporcional, porque esto de arriba es el ensayo de lazo abierto, y esto de abajo es el controlador PID, con los valores que recomienda Ziegler y Nichols. Lo primero que hace en el ensayo es considerar la situación únicamente P. Entonces, a este bloque lo pone 0, que es la componente integral. Por aquí. Y este, que es la componente derivativa, también lo pone en 0. Entonces queda únicamente con el control proporcional. Si entras en la tabla de Ziegler y Nichols, el gran problema que no nos ha salido bien el ensayo que hicimos la vez pasada es porque la tabla de Ziegler y Nichols te dice cómo tenés que calcular el tau sub i, que es el tiempo integral, y el tau sub d, que es el tiempo derivativo. Pero aquí en esta fórmula no tenés que poner el tau, sino que tenés que poner el k sub i acá y acá el k sub d. Esos valores están relacionados con el tau sub i y con la constante Kp. Este K sub d también está relacionado con tau sub d y con la constante K sub p. Entonces, con los valores que dan, dice que si vos tenés una constante K igual a 2, que es el caso 9, un tau igual a 9 y un retardo de 2, y si vas a poner solamente un control proporcional, tenés que poner K sub P igual a 2,25. Así dice la tabla de Ziegler y Nichols. Si vos lo haces al ensayo y pones este 2, ¿cuánto era? 2,25. Así es, profe, 2,25. 2,25. Y le das entrada y tiras la simulación. Aquí vas a poder ver en la respuesta es esa, y acá también he puesto para ver la acción de control. Y aquí, tal y cual dice la teoría, con una constante, únicamente con una componente proporcional, hay un error de estado estacionario. No se llega nunca al valor S1, que es el paso. Después dice que si vos vas a usar un control PI, K sub P tiene que valer 2.025 y K sub I 0,303. En realidad aquí saca un valor más grande, pero pongamos 0,303 nada más.
como para hacerlo al ensayo. Entonces lo bajamos ¿cuánto hemos dicho? 2.025. Claro. 2.025 y 0.303. O sea, lo único que estoy haciendo yo es replicando lo que hizo Castaño Giraldo. Volvemos a tirar la simulación y acá tenemos que observar, dice la teoría, se va el error de estado estacionario, ve que si entra un paso de 1, se estabiliza en 1. Y acá está graficada también la acción de control, ¿ve? Antes de la entrada a la planta. Esto es simplemente para demostrar que las fórmulas estas de Ziegler y Nichols están bastante bien, son una muy buena primera aproximación. Y después la tablita dice que si vos vas a usar un control PID, los valores tienen que ser K sub P 2,7, lo anoto aquí, 2,7, K sub I 0,675 y K sub D 2,7. Esos cálculos salen de la tablita de Ziegler y Nichols para el método 1. Acá una cosa interesante también para observar es que aquí la proporción más o menos entre el primer pico y el segundo pico es de 1/4, más o menos. Y bueno, ya si vamos a usar un control PID, dice que el proporcional tiene que ser 2.7, lo voy a replicar, el integral 0,675, y el derivativo 2,7. Parece mucho, pero bueno, así dice la tablita. Fíjate de vuelta el 2,7 del proporcional. Fíjate en la tabla de vuelta. Hay 2,7. Sí, así dice. Veamos. Me parece mucho, pero... Esto ya también lo había visto yo raro. Mira que aquí da un sobrepico. Pero día la 14, ¿no? Claro, es que es muy grande esa componente. Pero bueno, así da la tabla. Yo aquí tengo apuntado, dice, para los valores hallados por la tabla de Ziegler y Nichols, se ve que son controles muy agresivos. Baja a la mitad todos los coeficientes y ensaya. Podemos bajar a la mitad todos. ¿Cuánto es la mitad de 2,7? 1,350. ¿Sí es? 1,35. 35. A mitad de 0,675 es 0,3, 0,3, 32. ¿Así? ¿Ah? 32. 0,3375. Saco yo. O capaz que copió mal, a ver, ya me fijo de vuelta.
Sí, la mitad de 600 es 300. De 70, 0,33, 75. ahí está. Y la mitad de esto es 1,35 también. Así es. Y lo tiramos de nuevo al ensayo. Y este está bastante mejor. De todas maneras, esta acción que medimos acá en el osciloscopio 2 es muy alta. No sé si ustedes recuerdan que mencionaba que eso se debe a que la entrada a escalón tiene una derivada alta. Entonces, al tener aquí una entrada de escalón, acá el error también tiene un escalón. Y si vos lo derivas a eso, en teoría te da infinito la derivada de un escalón. Por eso es que esta componente es tan grande. En los apuntes daban una solución que era no tomar de aquí esa variación, sino tomarla de aquí, de abajo. Y veamos con estos mismos valores, a ver qué onda. Ve, la acción de control ya no es tan agresiva. Aquí sí se aumentan las oscilaciones. Podríamos bajarle, bueno, aquí en realidad podría hacer un montón de cosas. ¿Qué más apunté? Bueno, eso respecto de esta solución. Digamos que acá tenés la ventaja de que vos podés hacer este cambio. En vez de tomar la señal de error como entrada a la parte derivativa, la tomás de la salida. Mejora la acción de control, pero empeora. Se hace muy oscilatoria la salida de... Aquí podríamos, a ver si... Podríamos bajarle este y a ver qué pasa. Por ejemplo, la ponemos en 0,8. Pero ya entramos a jugar, ¿viste? 0,835. Y vean. Mejora un poquito. Y si bajamos esta, supongamos 1. Esto ya estoy... No va por ahí. Parece que la que mete problema es la otra. 1, ¿cuánto me costó? 1,35. 35. Bajemos la integral. No, hay que subir la integral. Subirla. Que estaba el doble, el 0,600. 6,75. Pero aumenta la... Se va a hacer más alto el pico. Ah, no sé. Mira vos, ¿no? Qué cosa. Sí. Bueno, como ven ustedes, no es sencillo. No es moco el pavo, como decimos nosotros. Exacto. Ahora, ¿te imaginas esto nosotros con un software de simulación y qué sé yo, que necesitamos un montón de cálculo? Esta está lindo, che, me gusta. Y si le bajamos más a esta, 0,2. ¿Te imaginas vos, Ziegler y Nichols, sin computadora, sin simulación, todo mano, loco? La acción de control, esta está buena, che. Sí, está bueno. Pero bueno,
Eso es porque aquí nosotros tenemos la posibilidad de cambiar la entrada del bloque derivador. Aquí, cuando aparece una perturbación externa, es el problema. Porque cuando aparece una perturbación externa, está bien, no está tomando la derivada esta, pero está tomando la derivada de la perturbación externa. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que este tipo de tratamiento de funciones complejas y qué sé yo, no es tan sencillo. Ahora vamos a abrir, no, este otro archivito que tengo yo para que veamos el método 1, y aquí ya lo ponemos al bloque PID. Y aquí tenemos la posibilidad de meterle una perturbación en la misma planta, con el mismo retardo, y tenemos la posibilidad de meterle ruido. Donde no tenemos la posibilidad es de tomarla la parte derivativa de aquí de la salida. Y aquí hice otra cosa. Acá he puesto dos pasos. Este primer paso arranca en el instante 0 con un valor final de 0,8. Y este otro paso, que se suman, arranca en el instante 10 con un valor final de 0,2. O sea que aquí, en 0 entre el primer paso y en el instante 10 entre el otro paso. Uno con valor 0,8 y otro valor 0,2. O sea que a partir del momento 10 recién tiene un valor de 1 en la referencia. Y aquí también le estoy metiendo una perturbación. Pero hagamos una cosa, pongamos la perturbación en 0. O pongamos el ruido en 0. Y lo probemos a los valores de Ziegler y Nichols. Y aquí hay que meterlo de otra manera, ¿no es cierto? Veamos, para el controlador PID, perdón, para el controlador P, 2,25, ¿ves? Entonces lo pongamos acá. Doble clic aquí, ahí está. Únicamente proporcional. ¿Y cuánto era? ¿Cuánto hemos visto? 2,25. 2.25 por eso. Ahí está. Mira ese botón. No lo vamos a presionar todavía. Sintonizar, ¿verdad? Sintonizar. Ese para hacer sintonización automática. Y bueno, tiramos el ensayo. Y aquí en teoría tenemos que ver. Acá está lo que yo les decía. Este paso. Pasa que aquí tiene 3 entradas, ¿ves? El paso, la salida y el error. No, perdón. El paso de abajo. Este es el error. Sí. Esta es la salida. Esta es la salida, ¿ven? Se estabiliza en 0,8, porque es proporcional nomás. O sea que hay un error de estado estacionario. Pero si ponemos los valores PI, el proporcional es 2.7, no, 2.025. Y el otro 0.303. Y tiramos la simulación.
Y en el anterior no hemos visto qué pasa si entra la perturbación externa. Acá la metamos, a ver. Este empieza en el instante 15. Lo pongamos en el instante 20. Con 0,5, supongamos. Y aquí tenemos que ver cómo el sistema rechaza esa perturbación. En el instante 20 le hemos metido la perturbación externa, ve que primero va tendiendo a seguir la referencia en 1, pero cuando entra en el instante 20 la perturbación reacciona y la termina absorbiendo a la perturbación. Y si hay ruido, supongamos, le pongamos un ruido ahí de esa potencia. Ahí está el ruido. Y si el ruido es más grande, 10 veces más grande, supongamos. Bueno, todos estos juegos se pueden hacer con este hermoso programa. Y bueno, por último, el PID, lo probamos este a 0. Y este también a 0. Y lo probamos al PID. Y aquí, como eran los valores, 2,7. 0,675 y 2,7 el derivativo. Y lo tiramos. Aquí se empieza, no se notan bien esto. Probablemente haya que configurarlo con más precisión. Pero bueno, eso queda para usted. Y si la perturbación es 0,5, ahí se ve también cómo la rechaza. En el instante 20 entra la perturbación. Obviamente que la salida tiene, cuando entra una perturbación, la salida se modifica. Pero el sistema, el control automático, la absorbe. Y si hay ruido, primero un ruido chico, y después le podemos meter un ruido más grande. Bueno, si yo tuviera una buena máquina, aquí podría hacer lo siguiente. Hacer doble clic acá y este botoncito sirve para que se haga una sincronización automática. No lo voy a hacer yo porque no me anda bien. No sé si es problema de la máquina, del software. Estaría muy bueno que alguno de ustedes, para la clase que viene, lo prepare, que le ande esta sincronización automática, porque ahí hay muchas cositas muy interesantes de ver. Cuando ustedes hacen la sincronización automática, encuentran los mejores valores y te da la posibilidad para que vos de manera interactiva provees el resultado con distintas estrategias. Para eso lo que hace es cambia el coeficiente del filtro.
que acá siempre lo mantiene fijo en 100. Este NB que participa en la fórmula esta, cuando vos haces la sintonización automática y en la parte interactiva, no la tiro yo porque si la tiro se me planta la máquina, tengo que salir de Simulink, salir de MATLAB, volver a entrar. Y lo que sí quería que veamos es, así que eso queda como deuda. Lo que habría que hacer es sencillo, ¿no? Hasta inclusive no necesariamente con este invento que le he hecho yo ahí para que la referencia cambie. Básicamente entra una entrada de paso, el PID. También podrían hacerlo sin la perturbación externa, sin el ruido, que entre a la planta con un retardo, esto se realimente, y esto es lo que me interesa. Se pueda probar esa función. Ustedes han visto en la CISO Tool, en la clase anterior, la cantidad de cosas que se pueden hacer y son muy cómodas. Está muy buena también esa CISO Tool. Este Simulink está también muy bueno. Bueno, no sé si tienen preguntas, comentarios, algo que queramos hacer. Si no tienen nada más, vamos a ver el método 2. El método 1. El método 2. Tengo también armado un archivito. Este es el ejemplo del medidor de nivel, una válvula. El PID la abre a la válvula esa más en mayor o menor medida. También tiene una perturbación externa que es una válvula de salida. También tiene la posibilidad de ponerle un ruido. Meterle ruido para probarlo al sistema. A ver que vean mis apuntes. Bueno, la tablita esta que armé, ahora la que hay que tener en cuenta es este método 2. Supuestamente se trata de un sistema para el cual se puede encontrar un valor de KU. ¿Recuerdan cómo es el método 2? Lo menciono rápidamente, que lo han inventado estos hombres. El método 2 consiste en dejar este controlador de manera proporcional nada más. Se llama de lazo cerrado, porque vos lo que tenés que hacer es ensayar esto. En teoría, vos no sabés cómo es la respuesta de la válvula, cómo es la respuesta de la planta, ni cómo es la respuesta del sensor. Vos en realidad no sabés nada. Lo único que tenés la posibilidad es de, a este controlador PID, dejarlo en P únicamente e ir ensayando con valores. Supongamos esto, suponer 0, y el ruido también lo suponer 0, está en 0. Y el ensayo consiste en, este se llama método 2 de lazo cerrado. En teoría, repito, vos no conoces la respuesta de la válvula, no conoces la respuesta de la planta, no conoces la respuesta del sensor. Lo único que tenés la posibilidad de hacer es anular las componentes integrativa y derivativa y medir la salida. Entonces, aquí yo le puse un valor de 6. Está calculando. Demora, ¿no? ¿Se ha tirado la simulación? Ahí está.
Ahí está la salida, ¿ves? Capaz que hace falta tirar más tiempo. Está en 10, tomamos 20. Como este es un control proporcional solamente, aquí seguramente va a tener un error de estado estacionario. Y esta papi no me da pasapabur. Ahí está. Ahí está el error en estado estacionario. Entonces, lo que ellos plantean es ir subiendo esta ganancia hasta que se encuentra una oscilación continua. Y ahí en el video lo que hace es considera, en vez de 6, 12, y ahí ya van a ver ustedes que el sistema oscila. Entonces, como oscila, o sea, es inestable. Quiere decir que la ganancia tiene que ser menor. El asunto es que, supongamos, vos le pones en vez de 12, le pones 11, y va a seguir oscilando. El valor de KU es 10. Pero eso es porque es este sistema. En la práctica vos no sabés cuál es la respuesta B. Sigue siendo inestable. Si le pones 9, vas a ver que las oscilaciones no son constantes. Ves que arranca con un valor y se van decreciendo las oscilaciones. Quiere decir que es un poquito más grande que 9, un poquito más chica que 11. Entonces encontramos el valor mágico de 10. Y ahí ves que se mantienen las oscilaciones. Entonces, a esa ganancia de 10 se llama KU, K sub U, o sea, la ganancia última, a donde se mantienen las oscilaciones. Ahora lo que habría que encontrar es el PU, que es el periodo, o sea, la distancia que hay entre un pico de acá y un pico de acá. Como yo sé que con esa ganancia ya tengo las oscilaciones, lo que voy a hacer es, voy a disminuir el tiempo para que se vea mejor. Y ahí podés sacar bien las cuentas. El asunto es que si vos te pones a ver desde aquí hasta aquí, hay 1,9 segundos. Ese es el periodo crítico que se llama de este sistema. Porque aquí en teoría esto yo lo debería esconder. O sea, ahí está la válvula. Pero la función de transferencia en la vida real no las conoce. Entonces la única posibilidad que tenemos es de hacer un ensayo de esto. Eso es en un caso práctico real, la única posibilidad que vos tenés es esto. Una vez que has determinado ese PU y ese KU, hay unas tablitas que yo las repliqué aquí con PU igual a 10, a KU igual a 10, y PU en realidad no es 2, sino que es 1,9. Y ahí se modifican estos valores. Entonces, en esa situación dice que si vos vas a usar un control proporcional, tenés que poner KP igual a 5. Veamos si es verdad. Si vos pones KP igual a 5, que aquí le vamos a pedir que simule hasta el instante 20. Y le tiramos.
Dice que si es proporcional nomás, eso anda bien. Eso dice Ziegler y Nichols. Ahora, si en vez de usar proporcional solamente, usas proporcional integral, vamos aquí 4,5 y 2,8. 4,5, 2,8. Proporcional integral. El proporcional 4,5. Y el integral 2,8. Y tiramos la simulación. Bastante linda, se va el error de estado estacionario. También podríamos ir viendo para los distintos tipos de controladores cómo funciona con el paso, con el ruido, qué sé yo. Pero es para probarla a la tablita. Y para el PID, 6, 6,3, 1,4. 6, 6,3, 1,4. Esos son los valores que da Ziegler y Nichols. PID 6, 6,3. 6,3 y 1,4 creo que era. Sí, sí lo tengo anotado. 1,4. Y atención, que estos cálculos los hace siempre con el n igual a 100, ¿no? Y es mucho tiempo. A partir del instante 6, 7 ya lo estabilizó. Y capaz que antes, tiempo de establecimiento. Aquí debe andar antes de 6. Antes de 5, profe, me animo a decirlo, ¿no? Ahí no, sí puede ser. Lo que pasa es que hay algunas variables que no es permitido semejante sobre pico. Bueno, y ya que estamos con el PID, veamos cómo, si la perturbación es de 0,8, que aparece en el instante 5, pongamos que aparezca un poquito más adelante, 15. Ahí yo no sé qué he hecho. Ah, es que gráfico hasta 20. Mirá, aquí ya lo estabiliza. Cuando aparece la perturbación externa, reacciona el sistema y lo compensa. Hagamos antes. Wow. En el instante 5 estaba puesta. A ver, lo veamos. Es que en el 5 está corrigiendo todavía, profe. Tiene razón. Vamos en el instante 10. Ahí está, en el instante 10 aparece la perturbación externa y la corrige. Infernal, ¿no? Si aparece ruido, bueno, ahí está la gráfica. Aquí el problema es que no podemos hacer la corrección esa, pero bueno, yo pienso que se entiende, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? No Sí, se entiende profe, nada. una Sí, consulta. Sí, Y no podríamos solo para ver, digamos, ponerle un valor
medianamente al filtro ese, al coeficiente de filtro, para ver qué es lo que pasa. O sería Buena muy- respuesta. Lo bajemos a la mitad. No se nota, che. Con la opción esta de sintonización automática, ahí tiene una parte que es interactiva, entonces vos podés ir modificándola a la respuesta. Pone dos sliders, uno que es para el control robusto. Yo les había comentado que se llama control robusto cuando es un control que rechaza las perturbaciones. Eso sirve para sistemas a donde la referencia es constante y la que no es constante son las perturbaciones. Y le daba el ejemplo de las estaciones generadoras de energía, a donde la referencia siempre, por darte un valor, 220, 50 Hz, es lo que está generando. En realidad, las referencias ahí son trifásicas, de tales valores. La frecuencia siempre es 50, por lo menos en este país. Lo que no es constante son las perturbaciones. Entonces, lo mejor para ese tipo de sistema es que sea robusto, o sea, que a las variaciones de las perturbaciones las rechace. Porque hay otro sistema que la que varía es la referencia. Entonces, a ver, ¿qué te quiero decir? Si vos, por ejemplo, sos técnico de fútbol y necesitas ganar un partido, pones más delantero, ¿no es cierto? Digamos, caso de San Martín, necesitas por lo menos 2 goles para ir a los penales, una diferencia de 2 goles. Sería estúpido el técnico si juega con 6 defensores para que no le hagan goles los de Ferro. ¿Y para qué te cuidas de los goles? Ya te han metido 3 aquí. Tenés que tratar de hallar la heroica y poner más delantero. O al revés, si vos lo que te interesa es que no te hagan goles, reforzar la defensa. Bueno, aquí pasa más o menos lo mismo. En situaciones a donde vos lo que querés es que la salida la siga la referencia, porque tenemos una referencia que es variable, puede variar. ¿Cuál de los dos es más importante? Es el tema. Si es más importante compensar las variaciones de la referencia, apunta los cañones para ahí. Y si es más importante que el sistema rechace las perturbaciones, eso es lo que se llama control robusto. Hay criterios para hacer diseño, pero las dos cosas juntas es prácticamente imposible de conseguir. Que tenga un buen rechazo a las perturbaciones externas y que la siga a la referencia, o al revés. Bueno, ¿qué más, chicos? Ahí en el video hace un análisis, como él las tiene a las... Mira, ahí lo podría esconder, ¿eh? De que dice 1 sobre el denominador. Teniendo los valores de las funciones de transferencia esta, es posible hacer un análisis exacto, digamos. Porque recuerden cuando estudiamos Routh-Hurwitz, que era una forma de saber si el sistema es estable o inestable, y justamente cuando vos llevas a este sistema con la ganancia proporcional a buscar esa oscilación constante, eso significa ponerlo a los polos del cerrado justo sobre el eje imaginario. Y el criterio de Routh-Hurwitz te ayuda para eso, para que vos encuentres cuánto vale el valor de la ganancia cuando ya se está por hacer inestable. En el video lo hace, estudia la ecuación característica, reemplaza S por J omega y ahí saca las condiciones para saber cuánto es esa famosa PU,
O sea, lo obtiene experimentalmente, que no es en realidad experimentalmente, sino que la obtiene usando Simulink, y también lo hace analíticamente usando la ecuación característica de la función de transferencia de gaso cerrado, que es la relación entre la salida con la entrada. Siempre estamos hablando de una entrada escalón, ¿no? Bueno, chicos, con eso creo yo que tienen que andar bien con el práctico. No sé si quieren comentar algo. Lo que yo tengo pensado para la semana que viene es hablar del PID, la implementación digital. Si bien es cierto, ahí vamos a ver algunas cosas medio que son traídas de los pelos, voy a tratar de ser lo más claro posible. ¿Por qué traída de los pelos, profe? Porque hay toda una teoría que se parece a la transformada de Laplace. La transformada de Laplace sirve para funciones que son continuas, son lineales. Si el sistema es lineal, va a la transformada de Laplace. Ahora, ¿por qué no va a la transformada de Laplace para sistemas que son discretos o digitales? Porque justamente el sistema discreto no es lineal, es terriblemente alineal. Entonces ahí va otra teoría, digamos, porque como son eventos discretos, esos eventos se los representa matemáticamente con unas ecuaciones que se llaman ecuaciones de diferencia. A esas ecuaciones de diferencia, que es la forma de representar cómo se comporta el sistema cuando es discreto. Porque cuando es discreto, no es continuo. Y yo siempre apelo a un ejemplo que es bastante gráfico, de si tuviera que vigilar el pasillo de la facultad, y estoy en el curso. ¿Recuerdan ese ejemplo que yo les daba? No. Y continuamente significa que yo le voy a estar mirando y no me voy de ahí. En cambio, vigilarlo de manera discreta significa que yo voy a salir, le voy a dar una mirada, muestreo, y me vuelvo a entrar. Eso es algo discreto, muestreo discreto. Voy, mido, hago algo y dejo de hacer. Y a un tiempo después, que normalmente ese tiempo es constante, supongamos un minuto, que yo tome un muestreo de un minuto, voy, miro, hago lo que tengo que hacer en función de la mirada que hice y después no hago nada más. Al minuto vuelvo a salir, miro, hago lo que tengo que hacer según lo que me dice la mirada y me vuelvo a entrar. Y lo voy muestreando cada minuto. Ese tiempo, que se llama tiempo de muestreo, frecuencia de muestreo también, en una ecuación de diferencia, se lo representa con diferencias, justamente, porque no es en todo momento, sino en determinado tiempo. Y esas ecuaciones de diferencia, ya no son ecuaciones diferenciales, sino son ecuaciones de diferencia, tienen una transformada. La transformada se llama transformada Z. Esa transformada es muy parecida a la transformada de Laplace, pero no es igual. Entonces, con ese basamento teórico que es medio traído de los pelos, por eso es que me refiero a traído de los pelos, se implementan los PID digitales. Porque el PID digital no trabaja en todo momento, trabaja en tiempos discretos. Entonces tiene una teoría distinta, porque los eventos se los representa de manera... Sí. ¿Y qué elemento que lo tomamos como un delta de Dirac o como un escalón? El muestreo, ¿cómo se lo hace, decir vos? No, el evento, ¿cómo lo tomamos? ¿Como un delta de Dirac, como una función delta de Dirac o como un escalón? No. A ver, no es que son eventos, digamos, son tiempos de muestreo, o sea, son tiempos a donde vos mirás en un sistema de control, esa mirás, te quiero decir, una medición. Medís qué es lo que está pasando con la salida. Y en función del valor que tiene la salida en ese momento, el controlador hace algo.
sube la acción de control, baja la acción de control, no sé. Si teóricamente el PID digital está bien diseñado, tiene que hacer las cosas, digamos que las acciones de control, que son digitales, son discretas en realidad, discretas en el tiempo, te digo, va a hacer que la salida del control se vaya al valor que vos querés. O sea, el muestreo sí es un delta Dirac que pasa en momentos periódicos, cada una determinada cantidad de tiempo. Por eso es que yo le decía que ese tiempo de muestreo es muy importante. Cuando más chico sea, mejor. Hay toda una teoría para demostrar que el tiempo de muestreo, que la frecuencia de muestreo tiene que ser por lo menos 2 veces la frecuencia máxima de la señal que vos estás queriendo representar. Por eso le digo, hay un montón de cosas en la cuestión digital o discreta para la implementación del PID que medio que no la vamos a demostrar, sino, por eso le decía medio traída de un pelo. Digamos que ustedes van a tener que creer lo que yo. Sí. Exactamente. Así se llama. ¿Ven? Profe, ¿y eso se lo puede hacer, digamos, a modo de simulación con Simulink o no? Simulink tiene la posibilidad de trabajar con sistemas discretos. Mira, ya te comparto pantalla. Pero yo particularmente nunca lo usé. Y la pregunta es, ¿resuelve la transformada de Z a MATLAB? Sí, la transformada Z. Mira, aquí tenés, estás viendo mi pantalla, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí tenés, ve, y esa es la Z que yo te menciono. Ah, sí, sí, la había visto una vez armando uno de los prácticos, tocó mal y he puesto uno de esos. Sí, aquí tenés filtro de primer orden, memorias. Yo nunca he trabajado con esto. Quien trabajó con esto es el ingeniero Carrasco. A ver, ¿qué puedes decir al respecto, ingeniero? Se puede decir muchas cosas. Primero que para aclarar a los chicos que el tiempo de muestreo no puede ser cualquier tiempo, más allá que la teoría lo diga, que tiene que ser igual o mayor a 2 veces la frecuencia máxima. Primero que la frecuencia máxima de la señal que uno quiere controlar, sí o sí, para que tenga una frecuencia máxima, tiene que pasar por un filtro. Porque usted sabe por transformada de Fourier que las señales tienen espectro infinito. Eso por un lado. Segundo, cuando usted hace el muestreo, no solamente interesa el tiempo de muestreo, que está obviamente regido por el teorema de Nyquist, sino también el ancho del pulso en el cual se hace el muestreo. Porque el ancho del pulso en el cual usted hace el muestreo, cuando más chico es, más ancho de banda ocupa. ¿Se va entendiendo la complejidad del tema? Después está el otro tema que le preguntaron a usted al profe. El muestreo indica de que solamente la función va a estar definida en esos puntos, que sin el tiempo entre muestreo y muestreo no está definida y el control no toma ningún tipo de acción. Por eso también que el tiempo de muestreo y el ancho del pulso influyen en el tema del control. La transformada Z ha sido una solución para los sistemas discretos porque ha permitido que justamente uno pueda meter dentro de una computadora modelos de simulación discretos, porque todo se hace en electrónica, todo es discreto. Se hacía todo analógico, con integrados, con operacional y todas estas cuestiones. Pero cuando entró a terciar el tema de la computadora, de las conexiones de las computadoras con las interfaces gráficas y los microprocesadores, eso se fue a trabajar en forma discreta. Entonces la transformada Z ha sido una solución, como fue la transformada de Laplace para los sistemas continuos. ¿Se entiende lo que les digo? Y tienen todas las mismas similitudes. Lo que son polos y cero acá se transforman en círculo. Lo que antes era plano derecho, plano izquierdo, acá es un círculo unitario que está dentro y fuera y son estables o no estables. Es muy interesante.
Lo que pasa es que nosotros con el profe no hemos avanzado sobre esto porque primero que falta que el alumno no tiene toda la habilidad matemática y de expertise que necesita. Y nosotros también no los tenemos. Es un desafío que hace un par de años con el profe venimos pensando, porque más que nada la mayoría de los controles automáticos que venden comercialmente son todos discretos. Entonces, es un desafío que nosotros tenemos que empezar a aperturar y digamos, actualizar, hacer un upgrade de la materia e irnos hacia los sistemas modernos, ¿no? Eso es lo que te puedo decir. Sí, tenemos otro gran desafío que los sistemas mismos. En realidad Claro. Eso es más complejo. Mira, yo creo que estudiando los sistemas mismos, usando los ISO, uno puede hacer la extrapolación hacia los MIMO, pero no sé cuánto aportaría la materia si nosotros llegamos a hacer un 2 MIMO, por ejemplo. Un 2 MIMO, 2 entradas, 2 salidas. Y no sé si va a aportar demasiado, ¿no?, a los sistemas de control. Me estamos hablando de una materia como es eléctrica, digamos, ¿no? MIMO se usa mucho en otros lados. Nosotros en comunicación estamos usando 32 MIMO. ¿Se imaginan? Son 32 entradas y 32 salidas, o 32 transmisiones y 32 receptores. Es una matemática muy compleja que no aplica para tanto. Me parece que el abordaje está bueno. Sí sería bueno que entremos de a poquito, metiendo la parte digital, pero para eso necesitamos que ustedes tengan un poquito más de conocimiento matemático, ¿no? Y las analogías son muy parecidas, y la matemática es demasiado sencilla una vez que la entienden con transformada Z. Es mucho mejor, para mí, ¿no? Por lo menos. Sí, lo que pasa es que el gran dilema que tenemos con el ingeniero es que, primero y principal, para que vos cubras todo la mayor cantidad de temas de tu control automático, la materia no tendría que ser de un año, tendría que ser mínimamente de 2 años. Si ustedes han visto que nosotros, para llegar al punto que hemos llegado, hemos tenido que pasar por un montón de cosas prácticas que hemos ido haciendo, pensando en la formación de ustedes, cómo se va dando. Ustedes seguramente no se han dado cuenta, pero hemos visto muchos temas. Hemos visto métodos para estudiar la estabilidad de un sistema, SISO, la velocidad de respuesta. Hemos hecho hincapié en los sistemas de primer orden y de segundo orden. ¿Por qué? Porque después, cuando se estudian la influencia que tienen los polos y los ceros, hemos visto que si son polos y ceros que están cercanos, se cancelan. Hemos visto que si son polos, aquí hay polos dominantes, si algunos polos se alejan más de un determinado porcentaje, ya lo podés obviar y podés encontrar un sistema equivalente a un sistema de segundo orden. Entonces es fundamental conocer la respuesta en el tiempo de un sistema de primer orden y de segundo orden. Después hemos estudiado también la sensibilidad. ¿Qué más hemos estudiado? Estabilidad, exactitud. Hemos visto métodos para ver la exactitud. Hemos visto que los sistemas se clasifican de tipo 0 si no tienen un polo en el origen. Todos esos conceptos uno los podés meter en poco tiempo. Lo tenés que ir haciendo de a poquito, cosa que el estudiante vaya asimilando, masticando. Y eso te lleva por lo menos medio año. Tampoco no es cuestión de que por decir veo más temas es porque el editor mejora la materia. No es así. De ahí llegamos al tema del lugar geométrico de la raíz. Importantísimo. Ustedes han visto que el entendimiento que hemos ido teniendo de los PID se ha basado mucho en el lugar geométrico de la raíz, que yo siempre le digo, ese es el corazón de la materia. Porque después ya no alcanza el tiempo para ver esos dos desafíos que dice el ingeniero, que es el tratamiento digital y el tratamiento de sistemas que son múltiples entradas, múltiples salidas. Ahora, imagínense ustedes, si son sistemas SISO, de una sola entrada, una sola salida, cuando se lo trata con las transformadas de Laplace, que hacen
es un método que te facilita el análisis para sistemas dinámicos. Con el simulador de Simulink, el CISO Tool, se hace más fácil, pero hay cosas que no te las imaginas vos. Que nuestra cabeza anda bien en sistemas de 2 dimensiones. Ya cuando son 3 dimensiones se complica. Por ejemplo, hace rato decíamos poner el doble la ganancia integral, hemos puesto el doble y el sistema se hace inestable. ¿Por qué? Y bueno, no sé, digamos que nosotros no tenemos la abstracción mental que nos permita imaginarnos esas cosas. Ahora, en un sistema mismo, que vos lo querés representar matemáticamente, estarías hablando de un sistema n-dimensional. Entonces ya la abstracción matemática que necesitas tener vos es terrible. Si en 3 dimensiones nomás ya tenemos un guiso. ¿Te imaginas? Son, ¿cuántas que dice el ingeniero? 32 entradas, 32 salidas. Es una locura. Entonces ahí únicamente con ayuda de herramientas de cálculo como la computadora, para que vos puedas hacer. Todo es con DSP. El DSP ha revolucionado todo, hasta los sistemas de control. El DSP es lo que ha permitido que conviva el mundo digital con el mundo analógico. ¿Sí? Claro, pero como les digo, yo creo que son muchos temas que hay que ver. Entonces, ¿qué es lo que hemos optado por hacer? ¿Sabe qué? Veamos CISO, tratemos de verlo lo mejor posible y lo otro lo mencionemos para que tengan una idea que si el sistema CISO te parece complicado, el otro es terriblemente complicado. Así que bueno, esa es la... Ya debe haber alguna especialización para eso, profe, ¿no? O sea, debe ser Sí. Hay especializado en control, claro. Ingeniería de control se llama eso. En el país no hay, donde sí hay, hasta inclusive hay posgrados en controles en Brasil. Y no son para nada baratos sus posgrados. Son capos los vagos, la Universidad de Campiña, Brasil. Sí. O sea que los vagos, aparte de jugar fútbol, también saben algo de control. No, ellos tienen universidades muy, muy lindas. La verdad que... Che, vamos, ya tengo hambre yo. Yo ya comí, pero bueno, te dejo. Bueno, chicos, buen fin de semana. Cuídense que la Delta está acechando. Vacúnense, por favor, chicos.